Hoy vamos a tocar un tema bastante interesante. Oraba al Señor que me diera ese tema de acuerdo a la necesidad que estemos atravesando nosotros en este tiempo. Y el Señor me hablaba sobre algo muy necesario a veces en la iglesia que son los milagros, ¿no? Aprender a vivir en lo sobrenatural de Dios en nuestro diario vivir. No, los milagros de Dios no se limitan solo a un día en especial, sino todos los días necesitamos del Señor, depender de Él, ¿no? Incluso como nos recordaba Rocío, el solo pararnos y en la mañana y respirar ya es un milagro que debe haber en nuestras vidas. ¿Ves? Yo estuve hace un tiempo cuidando a un abuelo y veía a un pobre hombre con oxígeno, y sin eso él no podía. También trabajé con un chico joven y en las noches él no puede dormir si no usa un aparato para dormir. Qué increíble, ¿no? Joven, él es joven. Y yo decía, gracias Señor, porque yo puedo respirar bien, yo puedo vivir bien, porque a veces son cosas inexplicables, ¿no? ¿Por qué una persona tiene que sufrir tanto en esta vida para incluso vivir, ¿no? El diario vivir, de pararte y poder respirar ya es muy importante. Gracias. Entonces quiero compartir esta palabra con ustedes, pero en esta palabra que voy a compartir, quiero que el Señor toque sus corazones, sus vidas aquí en adelante, para que sus vidas queden cambiadas y transformadas en cuanto tú puedas vivir esa vida de milagros todos los días. Gracias, ya Mario, muchas gracias. Hoy soy bendecido por Dios, que me sobra todo. Entonces voy a orar por esta palabra. Padre, te doy gracias por la oportunidad que me das de estar frente a tu iglesia, Señor. Señor, para compartir de tu palabra, Señor, que no sea yo, sino que seas tú hablando a cada corazón, a cada vida, de acuerdo a la necesidad de mis hermanos, Señor. Que tú toques sus corazones, Señor, que ellos aprendan a vivir una vida, Señor, llena bajo la bendición tuya, Señor, sabiendo que tú eres real, Señor, que tú estás presente en todo momento, en toda situación, Señor, en toda circunstancia de nuestra vida, Señor, aun cuando estamos bien o cuando estamos pasando por momentos difíciles, Señor, tú estás ahí para hacer algo por nosotros, Señor, para hacer un milagro, Señor, de cambio, de transformación, Señor. Un milagro cualquiera que estuviésemos necesitando, tú estás ahí para proveerlo, Señor. Hay veces que te sentimos lejanos, Señor, pero tú estás ahí, Señor, cerca de nosotros, Señor, para socorrernos en cualquier momento, Señor. Pido que tu Santo Espíritu, Señor, cambie y transforme, Señor, nuestra manera de pensar, nuestra manera de vivir, Señor. Que aquí en adelante, Señor, podamos atraer tu presencia, Señor, donde tú nos coloques, Señor. Que aún, Señor, que si hay alguna necesidad, Señor, fuera de nuestra casa, Señor, en nuestro trabajo, en el colegio donde estemos participando, Señor, podamos ser esos instrumentos que tú quieres utilizar en este tiempo para que te conozcan a ti, Señor, para que veas que tú puedes obrar, Señor, en medio de cualquier dificultad, Padre. Todo esto te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Vamos a la palabra y está allí en Mateo capítulo 15. Nos habla aquí de un milagro de la mujer cananea. Dice la palabra que saliendo Jesús de allí fue a la región de Tiro y de Sidón, y aquí una mujer cananea que había salido de aquella región clamaba diciendo: Señor, hijo de David,
ten misericordia de mí. Mi hija es gravemente atormentada por un demonio. Pero Jesús no le respondió palabra. Entonces, acercándose sus discípulos le rogaron diciendo, despídela pues, da voces tras nosotros. Él respondió y dijo, no soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Entonces ella vino y se postró ante él diciendo, Señor, socórreme. Respondió él, dijo, ¿no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos? Ella dijo, sí, Señor, pero aún los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos. Entonces respondiendo Jesús dijo, oh mujer, grande es tu fe, hágase contigo como quieres. Y su hija fue sanada desde aquella hora. Entonces vemos que esta historia que nos narra aquí en Mateo, esta mujer, a pesar de que no eran para ellos, no eran para ellos, podemos decir así, el mover de Dios para sus vidas, no estaba, podemos decir, en esa lista, en esa agenda, pero al leer la palabra vemos que el Señor se lo dijo, él la ignoró. Es fuerte, pero fue una realidad, no, él la ignoró, no le prestó atención. Y es más, las palabras fuertes que él le dice, ¿no? Que el pan es para los hijos y no para los perrillos. O sea, una palabra bastante fuerte, ¿no? Que si se dijera en otros tiempos, pues tendríamos muchos problemas por eso, ¿no? Pero lo que vemos ahí es que el Señor le está mostrando la situación de ellos, la situación que ella está viviendo. No merecía el milagro, no era digna del milagro. Pero dice la palabra que ella insistió, ¿no? Y daba voces y decía, Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. O sea, fue tan insistente, ya los discípulos le dijeron, Señor, atiende a esta mujer que ya está fastidiando, ya está molestando, atiéndela. Y el Señor la ignoraba, pero dice la palabra que ella se postró en tierra y le rogó al Señor y le dijo que la atendiera, ¿no? Socórreme, Señor, le dijo. Fue insistente, ¿no? Y pensaba, los milagros a veces hay que buscarlos, ¿no? Hay que pelearlos, hay que insistirle al Señor. ¿Ves? Quizás porque ese milagro no era para ella en sí, para su familia, pero no era personal, ¿no? Como hace un milagro de sanidad que sea personal. En este caso era su hija. Ella estaba colocando su fe por su hija. Aún su hija no estaba ahí. Eso me llamaba la atención, su hija no estaba ahí. Ella no, quizás por su condición no pudo llevarla. Quizás ella también al oír que había un hombre sanando en aquella ciudad, pues viajó hasta allí para perseguir su milagro. ¿Ves? Y a pesar del rechazo que Jesús tuvo con ella siguió ahí. Se postra ante Jesús. Postrarse es un estado de humillación también, podríamos decir, ¿no? Que recordaba también cuando aquel hombre que necesitaba un milagro que tenía lepra y fue al profeta, y este hombre llevaba muchos regalos para darle al profeta. Pensaba comprar su milagro, que los milagros se compran con cosas materiales. ¿Y qué le dijo el profeta? Ve, le mandó al mensajero, le ve y se sumerja en el río. Yo sumergirme en el río, dice él, si en mi país hay mejor ríos que estos y este hombre me manda. Ahí había orgullo en su corazón. Era orgulloso, era altivo, pensaba que con su dinero ya el profeta, así que quieres y te lo voy a dar ya, no. Tenía que humillarse y obedecer lo que el profeta le decía. En este caso esta mujer se humilló, no importó lo que el Señor, las palabras fuertes que le dijo que el pan era para los hijos y las migajas pues para los perrillos, o sea, palabras muy fuertes.
Entonces ella le contesta, le dice, sí señor, pero aún los perrillos comen debajo de las mesas de sus amos. O sea, estaba dispuesta una a recibir esas migajas que caían de la mesa, pero ella quería su milagro, que estaba persistiendo en su milagro. Y eso es lo que me llamaba la atención, ¿no? Cómo ella perseveraba para conseguir el milagro para su hija. Y se humilló delante del Señor y el Señor vio su corazón. Eso conmovió al Señor y el Señor vio su corazón, vio que ella se humilló. Y dice la palabra que el Señor le dijo el Señor, entonces respondiendo Jesús dijo, oh, mujer, grande es tu fe, hágase contigo como quieres. Vemos que el Señor le concede el milagro a ella por su perseverancia, ¿no? Por su entrega y su humillación. Porque como les comentaba que hay veces personas que quieren recibir un milagro de su altivez, ¿no? Ay, que el Señor tiene que darme esto o aquello, porque quizás me lo merezco, porque por X o Y motivo, ¿no? No hay humildad en el corazón aún para pedir el milagro que sea. Y ella creyó al Señor, a pesar de todo, ella creyó y el Señor le da la respuesta. Hágase como tú quieres. Y dice que en esa misma hora su hija fue sanada. O sea que ni aun estando ella ahí, cuando regresa a su casa, encuentra a su hija que fue libre de ese tormento, de ese demonio. Y me recordaba yo de un milagro que sucedió ahí en el barrio, porque claro, las personas saben quiénes somos nosotros en el barrio también, deben de saberlo, ¿no? Por nuestra manera de vivir. Bueno, total que este señor era una líder del barrio y era muy conocida en la parte del gobierno, alcalde, gobernador, todo era muy conocida y ella era amiga de mi esposa. Y mi esposa le llegó la noticia a mi esposa y me dice a mí que tenemos que ir a la casa de ella a visitarla y a orar por ella porque ella de un momento a otro estaba en casa y estaba atormentada por un demonio. Y ella físicamente estaba muy bien. Y cuando yo fui a verla estaban los huesos ahí. Y ella era así, miraba para todas partes y asustada. Entonces oramos por ella, pero en esa oración no de liberación, sino de que el Señor tuviera misericordia, porque a veces, como te digo, lo que pasa con el hombre que fue a pedir el milagro pensando que se compran con materialmente, ¿no? Ella cuando estaba allí pues era muy conocida, ella tenía muchas influencias, pero al estar en esa posición pues ya es diferente, ya uno sabe la necesidad espiritual que tiene más que material, lo tenía todo, pero ante esa situación que ella vivió. ¿Por qué le sucedió eso a ella? Porque como ella tenía las influencias de ayudar al barrio, ayudar a la comunidad, entonces entre eso ella hizo unas cosas que no estaban bien y repartió unas cosas mal. Y a una persona no le gustó, pues esa persona practicaba la brujería y todo eso, entonces esa persona fue la que le hizo daño a ella. ¿Qué hicimos? Oramos por ella y mira, tú tienes que buscar al Señor, Él es el único que te puede liberar. Yo quiero lo que sea, pero yo quiero ser sana, yo tengo miedo de morir, yo tengo miedo de muchas cosas, tengo mucho miedo. Y temblaba y como te digo, los huesitos así. Entonces vamos a hacer lo siguiente, vamos a ir a la iglesia
porque el único que te puede liberar es Jesús. Si tú quieres, te podemos llevar. Entonces, sí, yo quiero ir. Y la llevamos al domingo a la iglesia. Y ella quería su milagro ya llegó el pastor. Yo quiero que oren por mí. Sí, mujer, vamos a orar, pero primero te sientas, vas a oír la palabra, Dios te va a hablar y ahí sí oraremos por ti. Y así fue, y ella duró ahí en el servicio, ella temblaba, se sentía incómoda, porque claro, los demonios no quieren estar en la iglesia. Terminó el servicio, la llevamos al pastor, y el pastor dijo, vamos a orar ahora sí por ti. Dijo, mira, a ti te tienen un altar de brujería, y tú estás a punto ya de, porque el fin de esto es quitarte la vida. Entonces le quitó una cadena que tenía. Esta cadena que quien te la regaló, me la regalaron, eso no te sirve para nada. Esto tiene un poder de brujería y se la quitó, se la arrancó, oró por ella y ¡buah! Se fue al piso. La levantó, hizo la oración de fe y esa mujer recibió su sanidad, se más tranquila, todo en este curso de la semana, la llamamos otra vez a la iglesia y la mujer salió de esa situación, pero solo porque el Señor nos usó a nosotros para que oráramos por ella, para que nuestra fe se activara, el creer de que Dios la podía liberar, de que el Señor la podía liberar. Y a veces ese es nuestro trabajo como iglesia, ¿no? De que aunque ellos no crean y estén en sus cosas, pues Dios tiene un plan y un propósito para esa circunstancia que la persona está viviendo. En este caso, pues a mi esposa y a mí Dios nos utilizó para llevarla a la iglesia y creer que el Señor la podía liberar de esa situación. Y la mujer fue restaurada, la mujer volvió otra vez a su estado. Eso sí, se fue ahí del barrio porque también ella ya tenía temor de que esa persona le volviera a hacer daño y se fue del barrio, pero gracias al Señor, ella fue sanada y fue liberada. Yo vi eso, es tremendo ver una situación de esas, como en cuestión de, eso no pasó 15 días y esa mujer quedó destruida. Entonces yo creo que esa madre, al ver a su hija en esa situación, atormentada por ese demonio, ella peleó por su pecado, ella insistió por su pecado, se humilló para recibir ese milagro. Y lo peleó hasta que el Señor le dio la respuesta y nos dice que su hija fue sanada desde aquella hora. Bueno, esa es una parte de uno de los milagros que el Señor, él hizo muchos milagros. Otro milagro también que vamos a ver aquí en la palabra vamos a ver también este milagro de Jesús sana al siervo de un centurión. La fe se mueve de muchas maneras. Primero por el creer, ¿no? Primero hay que creer en los milagros. Segundo, también en ese creer también debe haber confianza, como vamos a ver en esta parte. Esto está en Mateo, ahí mismo en el 8, en Mateo capítulo 8. Vamos a estar viendo este otro milagro. Jesús sana al siervo de un centurión. Dice que entrando Jesús en Capernaum, vino a él un centurión rogándole y diciendo, Señor, mi criado está postrado en casa, paralítico, gravemente atormentado. Jesús le dijo, yo iré y le sanaré. Respondió el centurión y dijo, Señor, no soy digno de que entres bajo mi techo, solamente di la palabra y mi criado sanará. Porque también yo soy hombre bajo autoridad y tengo bajo mis órdenes soldados. Digo a este, ve y va, y al otro, ven y viene. Y mi siervo hace esto y lo hace. Al oír Jesús se maravilló y dijo a los que le seguían, de cierto os digo que ni aún en Israel he hallado tanta fe.
Wow, qué tremendo, ¿no? O sea, él se ofreció en este milagro, el Señor se ofrece a ir a la casa de este hombre y el hombre le dice, no, Señor, no es necesario que vayas. Yo, yo tengo al mando hombres y le digo a este, haz esto, haz aquello, y ellos tienen que obedecer mi voz, mi orden. Entonces él tenía una convicción y una confianza, una seguridad en el Señor, que él solo enviaba la palabra y su siervo quedaría sano. Y de tal manera que el Señor se los dice a ellos, de cierto digo que ni aún en Israel he hallado tanta fe. Y ya el Señor tenía tiempo sanando gente. Y halló tanta fe en este hombre, como la halló en la mujer, halló también en este hombre esa fe. Pero esa confianza de aquel hombre, el Señor lo puede hacer. Él no necesita ir a mi casa, es más, no soy digno, también se humilla delante del Señor. No soy digno que entres bajo mi techo, Señor. Solo envía la palabra y mi siervo sanará. Esa confianza, esa seguridad también la debe haber en nosotros cuando le pedimos algo al Señor, de que haya esa certeza de que Él lo va a hacer, esa convicción de que Él puede sanar a esa persona o cuando le pedimos esa petición al Señor, de acuerdo a la necesidad que haya en ese momento, el Señor lo hace porque Él es Dios. Él es el mismo de ayer, de hoy y por los siglos de los siglos, dice la palabra, Él no cambia. Él debe estar ahí presente, por eso les decía al principio que en nuestro diario vivir, nosotros debemos de vivir con esa fe, esa confianza en el Señor cada día de que Él puede obrar en las personas. En este caso también era su siervo, no era, le tocaba a él, pero no era su cuerpo, era otra persona externa. O sea, en los dos milagros que hemos visto han sido para otras personas, para personas que están al lado nuestro. Puede ser un compañero de trabajo, de estudio, lo que sea. Y como vemos a veces, estos días he hablado con personas que trabajan conmigo y me cuentan cosas y digo, Señor, ten misericordia de esta persona en esta necesidad. Ya tengo un motivo para orar y una carga para mí. Tengo muchas cargas, pero son buenas porque te mueven el corazón y hay motivos para orar por esas personas. Sobre todo han sido mujeres que se me han acercado y me dicen esto, lo otro. Yo digo, Padre Celestial, o sea, uno ve las personas afuera, pero no sabe lo que están viviendo adentro, ¿no? Su problema, su necesidad, solo Dios la conoce, pero quizás al acercarse a uno y vemos que hay un escenario para un milagro y que quizás por ese milagro esa persona conozca al Señor, ¿no? Que es el propósito, que le conozcan a Él. Pues el Señor se movía y veía la necesidad de una ocasión del Señor que tuvo compasión de la gente. Dice que el Señor tuvo compasión de ellos. Y el Señor caminaba a largas distancias, sanando gente hasta altas horas de la noche. Y dice en muchas partes que Él se encontraba cansado, quería descansar y la gente lo seguía, se iba atrás de Él. Y el Señor pues seguía haciendo milagros, porque a Él le encantaba también que la gente estuviera bien, que la gente no estuviera con todos esos azotes de enfermedades, poseídos de demonios, con infinidad de problemas, porque el Señor sabe lo que hay en el mundo, ¿no? En el mundo lo único que hay son problemas, aflicciones. Por eso el Señor dice, no teman, yo he vencido al mundo. O sea, que en la seguridad está en Cristo, no en ninguna otra parte. Porque Él es el que hace los milagros. Estudiaba algo sobre eso y me impactaba es la fidelidad del que lo es, porque Él lo vivió. En carne, Él vivió estar en nuestra carne.
Por eso Él se compadece de nosotros, dice la Biblia que Él se compadece. El Señor, siendo Dios, dice, se humilló hasta lo sumo y se hizo semejante a nosotros. O sea, a Él le daba sed, le daba hambre, le daba cansancio. El diablo lo tentó. Acuérdese que le dijo, si eres el Hijo de Dios, haz que esta piedra se convierta en pan, ¿cierto? Le dijo. Lo tentó al Señor, o sea, él tuvo que pasar a alguien, pero bueno, él no ha pasado gente que me ha dicho, pero él no ha pasado por lo que yo pasé. Nosotros no hubiéramos podido soportar lo que él pasó, ninguno de nosotros. Los padecimientos de Cristo, ningún ser humano los hubiera podido atravesar porque a él fueron mucho más, mucho más. Entonces, nuestra confianza debe estar depositada en Jesús. Como aquella mujer que llevamos a la iglesia. El único que te puede liberar de esto es Jesús. Porque hay veces que suceden estas cosas y ¿sabe qué hacen la gente? Yo tengo un brujo que le puede... ¿Lo hacen? Conozco una persona que te puede... Dice el Señor que un reino dividido entre sí no puede ser destruido, ¿no? O sea, un demonio sacar a otro demonio, pero la gente lo hace, en su ignorancia lo hace. Pero nosotros que tenemos la verdad que es Cristo, que Cristo dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Entonces sabemos y por eso le llaman la única que te puede sanar es el Señor Jesucristo. Y obedeció y si no, ya no estaría. Pero este hombre tenía mucha confianza en el Señor. Este hombre había depositado esa confianza en el Señor y esa es la confianza que debe haber en el creyente, ¿no? En el Hijo de Dios, saber de que hay una necesidad ahora, Dios, según su voluntad, porque yo siempre que oro digo, Padre, si es tu voluntad, no voy a decir yo irresponsablemente, no, el Señor te va a sanar, si no es la voluntad de Dios, y oro por esa persona y se muere, como el Señor respalda su palabra y respalda la fidelidad de Él. Por eso decía que Jesús fue fiel hasta la muerte. Fue fiel hasta ir a la cruz. Incluso cuando Él estuvo ahí en Getsemaní, dijo, Padre, si es posible, pasa de mí esta copa, porque Él sabía los sufrimientos que iba a pasar. Él veía todo lo que iba a pasar. Pasa esta copa si es posible, pero no se haga mi voluntad, Padre, sino se haga la tuya. Él lo vivió, y allí en esa cruz clavó todo, condenó el pecado, la muerte, la enfermedad, todo quedó clavado allí en la cruz. Y por eso, cuando nosotros creemos en Jesús, somos libres de la misma condenación del pecado, porque sobre Él cayó el pecado del mundo, sobre Él cayó todo sobre Él. Llevó el sufrimiento de cada uno de nosotros. Y claro, hay situaciones donde atravesamos una enfermedad, alguna crisis, y es duro, por lo menos lo que me pasó a mí hace poco tiempo con la pérdida de mi hermano. No entendía por qué él, siendo pastor, tenía que estar postrado en una cama y orábamos al Señor, pero como digo, siempre pidiendo la voluntad de Dios, siempre la voluntad de Dios. Y aunque mi hermano quería seguir en la obra, quería trabajar, quería hacer muchas cosas, él toda su vida fue en el ministerio. Él de la iglesia, su vida era la iglesia, viajar a otras iglesias, llegar a la iglesia central, era su vida. No conocía otra vida sino servir a Dios. Desde que él se comprometió desde sus 15 años a servir al Señor, él fue toda su vida entregada al Señor.
¿Cómo una persona de esas va a estar en una cama postrada, enfermo de diversas enfermedades? Y estar en esa situación, pues como hablábamos del juego en las barcas, tener madurez espiritual, saber que la voluntad de Dios es buena, es agradable y es perfecta. Es buena, es agradable, es perfecta aún en circunstancias difíciles que no entendemos, que no comprendemos. Pero Dios obra de muchas maneras y Él lo quiso así. Y cuando el Señor me habló a mi corazón, y Él va a estar conmigo y va a estar mucho mejor. Entonces sentí paz en mi corazón y dije, sí, Señor va a estar contigo y va a estar mucho mejor. Y hubo paz en mi corazón y le dije eso a mi hermana, a mi sobrina. Tengan paz de Dios que Él va a estar mucho mejor con el Señor. Porque ya estando ellos con el Señor, ya no saben nada de acá. Dice que Dios enjugará toda lágrima, no habrá tristeza, no habrá más dolor. Entonces debe haber paz en nuestro corazón cuando alguien parte en el Señor, que Él va a estar bien. Y nosotros seguimos en la batalla, nosotros seguimos en la lucha día a día. Por eso los milagros tienen que ser constantes, diarios, para que se activen en nosotros esa abundante vida de Cristo en nosotros. ¿Ves? El Señor sufrió, padeció y dijo que había que todos los días cargar una cruz para seguirle a Él. Pero más sin embargo el Señor está ahí con nosotros, en esa convicción de que Él está con nosotros, de que Él nos puede ayudar en toda situación. Estos días el jueves estaba cansado yo, venía del trabajo. Dije, Señor, este sábado no quisiera ni ir a trabajar porque me toca todo, termino sábado mediodía. Cuando el viernes en la tarde me llega el mensaje a mi teléfono, Rafael, este sábado no te toca trabajar. Son detalles que el Señor hace con uno, ¿ves? Yo lo he contado así a veces, quiero comerme algo, así algo, y yo no le digo nada a mi esposa, y cuando ella, te preparé esto, gracias Señor, porque tú conoces mi corazón. O sea, son detalles que uno no se imagina, pero que el Señor los tiene presentes. También recuerdo un pastor que venía de unas misiones por allá en un campo lejano, en un campo y no había sino yuca y plátano y pescado. Decía, yo estaba, y un calor como estos de Jati, o un poquito, no, por exagerar. Y él dijo, Señor, cómo quisiera llegar a la ciudad, descansar y en la noche comerme una hamburguesa y una Coca-Cola. Llega a la iglesia, habla con el pastor y te vamos a invitar a salir esta noche. Y le dieron su hamburguesa y su Coca-Cola. Dios es así, Dios te sorprende. No estamos hablando pero son deseos que uno a veces tiene, el Señor se los cumple. Cuando uno tiene esa confianza en el Señor, deposita ese diario vivir en el Señor, que aunque esté cansado del trabajo, que aunque las cosas no vayan bien, en tu relación, en tus cosas, Dios va a estar ahí presente siempre que tú le des el lugar a Él. Siempre que tú le des el lugar a Él. Así es en todo en la vida, o sea, siempre que le des el primer lugar a Dios, Dios va a estar presente en tu vida y te va a complacer como hijo, hija de Dios que eres. Que tienes que tener presente que tú eres hija de Dios. Nunca te quites eso de tu mente y de tu corazón. Tú eres hijo, hija de Dios. Y como hijo de Dios, pues Dios se complace en el que cree en Él, el que confía en Él, el que descansa en sus promesas. Otro milagro también que quisiera mostrarles es este milagro que sucedió. Ese está en Lucas capítulo, esa es una fe que obedece. Lucas capítulo 5. Es muy conocido de nosotros también. En Lucas capítulo 5 nos dice la palabra que
capítulo 5, y nos dice que, a ver, de dónde, para no, bueno, aconteció que estando Jesús junto al lago de Genesaret, el gentío se agolpaba sobre él para oír la palabra de Dios. Y vio dos barcas que estaban cerca de la orilla del lago, y los pescadores, habiendo descendido de ellas, lavaban sus redes. Y entrando en una de aquellas barcas, la cual era de Simón, le rogó que le apartase de tierra y un poco, y sentándose enseñaba desde la barca a la multitud. Cuando terminó de hablar, dijo a Simón: boga mar adentro y echa vuestras redes para pescar. Respondiendo Simón le dijo: Maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado, mas en tu palabra echaré la red. Entonces vemos que el Señor se acerca a ellos, ¿no? Ellos tenían ahí una necesidad. Habían estado pescando toda la noche y claro, ellos eran pescadores profesionales, no eran cualquier persona, ellos conocían de la pesca, eran muy profesionales en su trabajo, en sus cosas, pero no han pescado nada. Entonces, dice este hombre: Señor, más por tu palabra lo haré, más por tu palabra echaré la red. O sea, creyó a la palabra del Señor, ¿no? Que aunque habían estado toda la noche cansados, agotados, ya lavando las redes, como dice, recogiendo sus herramientas para irse a casa, frustrados, porque en esos tiempos pues pienso que esa pesca era para alimento de sus casas, también puede ser para vender, para comprar alimentos, para proveer para sus casas. Pues no, iban con las manos vacías, solo hasta que encontraron a Jesús, encontraron su milagro, pero que a través de la obediencia, más en tu palabra, dice, echaré la red. Y esa es otra parte que nosotros como creyentes cuando leemos la palabra del Señor, debemos creer en esos devocionales cuando estamos a solas con Dios y leemos la palabra. Dios siempre tendrá una palabra para nosotros, siempre, siempre. El hermano Vicente nos habla también, y yo cuando leo la palabra siento que Dios me habla. A mí me pasa igual. Cuando leo la palabra en mi devocional y tengo una necesidad, Dios siempre me da una palabra, o cuando vengo a la iglesia el día domingo, que he pasado por alguna necesidad, Dios siempre desde acá me da una palabra por boca de cualquier hermano que esté predicando, y digo: gracias, Señor, porque estaba necesitando esta palabra para mi vida, y la recibo, me apropio de ella y digo: gracias, Señor, porque me hablaste en esto. Y cuando tú abres tu corazón a la palabra para recibirla, ya ahí estás siendo bendecido por Dios, ya recibes tu milagro. Entonces hay que disponer el corazón para recibir la palabra del Señor. Y dice que ellos, sus redes se llenaron de tal manera que las redes se estaban rompiendo, les tocó pedir ayuda para... ¿Tú te imaginas esa pesca? O sea, reventar esas redes, que esas redes son buenas, son fuertes, y se estaban rompiendo del peso, no eran capaces, porque cuando Jesús aparece en tu vida, Él llega para llenarte, para darte la provisión que no te imaginas, no te imaginas. Un milagro también que vi allá en la iglesia, que me contaba una hermana de su esposo. El hombre tenía acercaba a los 50 años y tenía unos compromisos económicos, y le dijo a la esposa, le dijo: yo con lo que me queda de vida, yo no soy capaz de pagar esa deuda que tengo, no soy capaz. Él era profesional de algo de, no sé si era ingeniero, arquitecto, algo así, pero el hombre tenía un buen trabajo, pero de pronto se quedó sin trabajo, sin nada, y tenía unos compromisos muy grandes, y
Y dijo, con todo lo que me queda de vida y esto, no sería capaz de pagar esa deuda, no sería capaz. Y ella le dijo, ten confianza en Dios, Señor puede hacer un milagro. Y estando sin trabajo, él dice que se fue para un parque y, y estaba meditando ahí, pensando en las cosas de Dios. Y pasó un amigo y lo vio y le dijo, hola, ¿cómo estás? Y habló con él. Pues dijo, no, es que estoy sin trabajo, que esto. Dijo, dame tu número y yo de pronto te puedo ayudar a conseguir un trabajo. Y dice que el hombre lo conectó, le consiguió un buen empleo y en pocos años pagó la deuda que él dice que en el resto de vida no podía pagarla. O sea, ¿cómo Dios hace eso? La esposa le dijo, confía en Dios. Y pudo pagar eso en lo que él pensaba que lo que quedaba de vida no era capaz de pagarla. En pocos años la pudo pagar. Dios obra de muchas maneras para el que confía en Él, cree en Él y le obedece a Él. Entonces, son milagros que comparto, que he visto, que he vivido, porque la palabra nos dice que el Señor, Él hace milagros todavía, Él está ahí para hacerlo. Y también quería ya por último compartirles algo poderoso que dice la palabra, poderoso, poderoso. A mí me habló el Señor una vez con esta palabra, que estaba pasando por una situación difícil y yo oré al Señor y el Señor me da la respuesta en esta palabra. Dice la oración y la regla de oro. Esto está en Mateo capítulo 7. Está en Mateo 7. La palabra dice que la fe viene por el oír. La fe viene por el oír. Oírla por la palabra de Dios. Es que active la fe en ustedes en esta mañana para creerle al Señor por la palabra. Miren lo que nos da como una llave para abrir los milagros. Yo creo que tú la conoces, ¿no? La palabra la conoces, pero no sé si has activado esa llave. Para tú abrir la puerta de tu casa necesitas una llave, ¿cierto? Y se abre. Vemos que el de la mujer fue, él clamó, insistió, se humilló. El del hombre confió en el Señor, que con solo hablar la palabra, el milagro se activaba. Entonces, para que se active un milagro, también tenemos que, como dice nosotros, movernos también para que se provoque ese milagro. Dice aquí la palabra, dice, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Porque todo aquel que pide recibe, y el que busca halla, y al que llama se le abrirá. ¿Qué hombre hay de vosotros que si su hijo le pide pan le dará una piedra, o si le pide un pescado le dará una serpiente? Mira el ejemplo que coloca la palabra. Pues si vosotros siendo malos sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre que está en los cielos dará buenas cosas a los que le pidan? Ahí está, si tú buscas al Señor, si tú le tocas, si tú le pides, Él te va a responder. Él responde. Yo recuerdo que en medio de mi necesidad y leí esta palabra, le pedí al Señor. Le pedí, Señor, dame esto, esta necesidad que tengo y esto que estoy necesitando. Y a los pocos días me llamaron para un trabajo. Yo me quedé sorprendido. Me quedé sorprendido porque hacía poco había leído la palabra y activé esta palabra en mi vida para que el Señor pudiera obrar en mi vida. Y realmente sucedió. Es Rafael, que alguien me llamó, que esto, que lo otro, que tal. Y
y me sorprendí realmente porque ¿quién sabía eso sino solo Dios? Solo Dios sabía mi necesidad. Y así en todo el mover que tengo acá en España, pues Dios se ha movido conmigo de una manera sorprendente. Sorprendente, sorprendente. Yo ya tengo acá, va a cumplir 5 años. Recuerdo cuando llegué acá y saludé al pastor. Y el pastor me dijo, no te preocupes, Dios te va a bendecir grandemente, me dijo él. También me sorprendió, no me conocía, no sabía quién era yo. Yo solo estaba buscando una iglesia donde congregarme y él me dijo esas palabras, yo las recibo en el nombre de Jesús. Recibo esas palabras del pastor porque él es un hombre de Dios y sabe lo que está diciendo. Y las recibí, así ha sido. Y en todo mi mover acá, yo ya siempre que hago algo, oro al Señor primero que se haga su voluntad. Y pues yo venía solo para mirar cómo era acá esto, porque realmente lo que quería venir a mi esposa, cumplir su sueño de estar por acá, conocer. Ella decía que era un sueño que tenía de niña, le pidió a Dios, lo concedió de venir acá. Y yo solo venía, vamos a ver cuánto aguanta o cuánto... Bueno, en total yo voy a cumplir 5 años acá. Yo vivo ya en mi propia casa. También tengo un empleo estable, tengo mis papeles, tengo medio de transporte y sobre todo tengo una familia que está conmigo y que nos amamos y que estamos ahí todos los días, que es lo más importante de la familia, que haya paz, que haya gozo en el hogar, que llega todos los días la provisión de Dios para nosotros, eso es una bendición muy grande. Entonces he visto la mano de Dios obrando en mi vida y sé que en los que están llegando, los que también son de acá, pues Dios tiene preparado para cada uno su milagro, de acuerdo a su propósito, de acuerdo a su voluntad. Pero como digo, esto es un diario vivir, esto es quererle a Dios todos los días, tener comunión con Él, leer su palabra, apropiarnos de la palabra del Señor, confiar en Él, descansar en Él y saber de que nosotros no estamos solos, que siempre Él está a nuestro lado, no importa la situación que estemos pasando, que estemos viviendo, Dios siempre está ahí acompañándonos y no nos dejará solos y sobre todo que no nos dejará quedar en vergüenza. Si nosotros asumimos un compromiso financiero y oramos al Señor, Él se encarga de todas esas cotas mensuales de proveerle. Pan, 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 llega, no sé cómo, pero llegan. Y así el de sostener su obra. Dios sostiene, esta obra es de Dios y Él la sostendrá. Él envía su provisión milagrosamente, como Él quiere obrará. Pero la palabra es, confía en el Señor. Todos los días confía en el Señor. Descansa en Él, descansa en sus promesas. Y como dice la palabra, deleítate en Jehová y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Pero siempre si estamos bajo la cobertura de Dios, estamos bajo su protección, su cuidado, siempre vamos a recibir la bendición. No sé si alguien necesite o está pasando por una necesidad o necesite un milagro, pues como estamos como iglesia, podemos también orar en esta mañana si tiene un familiar enfermo, un amigo enfermo, si tienes alguna necesidad, pues aprovechemos el momento para activar en ese milagro que estás necesitando.